Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este recap del cuarto episodio de His Dark Materials, la serie de HBO. Sé que hoy sale el quinto episodio y lamento de nuevo la tardanza, pero fue otra semana un poco complicada y las próximas semanas también van a ser, entonces voy a tratar de hacer lo que esté en mis manos para mantenerme un poco más al tanto, sobre todo con los recaps de esta serie específicamente. Pero bueno, antes de comenzar quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Entonces, este cuarto episodio me parece que bajó un poco el ritmo, fue un episodio de puente, diría yo. Tenemos toda esta cosa de Yorick Berminson, como todo esto, pero más allá de eso, digamos que a pesar de que igual sí nos da una información importante, creo que el ritmo del episodio fue mucho más bajo que los anteriores y siento yo que es eso, es un episodio de puente en donde nos están preparando, ¿no? En donde le dieron un poco más de tiempo a esta búsqueda en este pueblo que se llama Trollesund y todas estas cosas, como para prepararnos un poco y para guardar presupuesto, diría yo, porque de aquí en adelante vamos a tener más osos, vamos a tener más cosas, vamos a tener más norte, vamos a tener brujas, vamos a tener un montón de cosas que yo supongo que en términos de presupuesto son muchísimo más costosas de lo que hemos visto hasta el momento, en donde lo hemos mantenido, pues a pesar de que tenemos daimones y tenemos un montón de cosas, los elementos han sido bastante aterrizados. Tenemos barcos, tenemos universidades, digamos que lo único extraño o así súper diferente serían los Zeppelins, pero más allá de eso lo han mantenido más concentrado en lo que podría ser una realidad plausible o una realidad más parecida a la nuestra, pero de aquí en adelante vamos a tener otro montón de elementos que van a empezar a costar más, entonces yo creo que también para lograr el número de episodios que habían prometido decidieron hacer este en donde igual vemos a Yorick Berminson e igual vemos información interesante y me pareció chévere y además me parece que es el episodio en donde hemos podido ver a Daphne King gozar más como el personaje de Lyra Belacqua y mostrar más sus dotes actorales y creo que esta es la mejor Lyra que hemos visto en toda la serie. Me gustó muchísimo la interpretación que hizo ella en este episodio y todo lo que pasó con el personaje. Comenzamos el episodio con la introducción de Lee Scoresby, que es interpretado por Lin-Manuel Miranda esta vez. Era un personaje que yo esperaba bastante, es un personaje que me gusta mucho y digamos que también tenía muchas expectativas por ver qué es lo que iba a hacer Lin-Manuel Miranda después de todo esto. Si no lo conocen mucho, él es el creador de Hamilton, que es este show de Broadway en donde hablan de uno de los padres fundadores de Estados Unidos y digamos que causó mucho revuelo y tiene mucha popularidad y yo la verdad no lo he visto, pero he escuchado muy buenas críticas porque toma una dinámica diferente y digamos que es diferente en el sentido en el que trae muchas influencias musicales nuevas a un género que pues en muchos sentidos es muy tradicional, que es todos estos musicales de Broadway y que además si hablamos de musicales históricos también tiene como ciertas cosas. Pero entonces después de eso Lin-Manuel Miranda ha tenido muchos trabajos, se ha hecho varias cosas, está ahorita también como productor de lo que es la nueva película de La Sirenita, trabajó en la película de Mary Poppins, digamos que ha tratado de hacer esta transición desde ese teatro a diferentes cosas. Vimos que en Mary Poppins no es que haya recibido los mejores comentarios y aquí es como, si no estoy mal, es su primera actuación importante en lo que tiene que ver con televisión como Lee Scoresby, entonces yo tenía ciertas expectativas y digamos que no sé, no me convence del todo, hay partes en las que me convence, hay otras en las que no tanto. Entonces, no sé, es un personaje que todavía quiero ver cómo se desarrolla en los siguientes episodios y ver cómo él de pronto madura dentro de la actuación de Lee Scoresby, pero por el momento tengo opiniones bastante encontradas con respecto al trabajo que está haciendo en este momento como el personaje. Pero bueno, comenzamos con él, está cantando en su globo, todas estas cosas, hablan de Yorick Berminson, entonces también nos dan la introducción antes de ver al oso de qué es lo que está pasando, de que probablemente lo emborracharon y le quitaron su armadura, que le deben la vida él y Hester, que es su liebre, que es su daimón, entonces van a ir a buscarlo y todo esto nos sirve más para construir un poco la historia, ¿no? Como para ver las dinámicas, como ver el mapa de relaciones que existen, entonces cómo se relaciona él con Yorick Berminson y cómo probablemente va a terminar relacionado con Lyra y con su equipo de egipcios y toda esta cosa, pues porque si ella va a terminar buscando al oso, también se va
a encontrar con él y bueno, lo que vemos más adelante en el episodio. Pero entonces a medida que avanza todo vamos viendo que Lee es un personaje bastante particular que tiene ya su fama creada y que propone unas dinámicas bastante interesantes, ¿no? Entonces él llega al puerto, le pregunta a este tipo que es Sisselman, que es como el jefe del puerto, podríamos decirlo, y del pueblo prácticamente, que si, bueno, que quiénes son los egipcios, como todas estas cosas. Después le pregunta por el oso y cuando le pregunta por el oso, el señor Sisselman se pone de una en alerta y también le dice como, sí, yo no le creería los rumores porque yo también he escuchado rumores de una aeronauta que crea muchos problemas a donde llega. Entonces vemos que Scoresby ya tiene como una fama y efectivamente crea problemas, y si es así a donde llega probablemente la fama sea verdadera porque más adelante lo vemos entrar en este bar preguntando todas estas cosas, haciendo las preguntas en voz alta, lo ataca a todo el mundo y a todos les roba algo, ¿no? Les roba o el reloj o la billetera o cosas por el estilo, siempre está como metido en este tipo de problemas, pero pues aquí tiene una motivación bien clara y bien importante, que es encontrar a Iorek Bernison para poder salvarlo. Lord Fa está hablando con Farder Coram y están diciendo que necesitan irse rápido de ahí, que necesitan simplemente conseguir las provisiones en ese puerto y continuar con su camino porque saben que la Spyfly probablemente ya llegó a donde la señorita Coulter. Entonces la señorita Coulter ya debe estar persiguiéndolos o ya debe estar buscándolos y tienen miedo por Lyra, tienen miedo de que la encuentren, pero entonces tienen que hablar con las brujas y para hablar con las brujas tienen que comunicarse con el cónsul, pero bueno, ya vamos a hablar del cónsul. Pero la cosa es que este episodio también me gustó mucho porque nos dan esta historia de Farder Coram, ¿no? Desde el comienzo, como yo no hablo con Serafina desde hace 40 años, tal vez no le va a gustar lo que ve, y es como esta broma con Lord Fa, como yo te conocía cuando eras joven, tampoco era que hubiera mucho que ver, pero entonces sabemos que comparten una historia desde hace 40 años y que algo sucedió y luego nos vamos a encontrar con este hecho devastador que es lo que genera la separación de ellos dos. Pero bueno, entonces Farder Coram le pide a Lyra que lo acompañe, va hablando con ella, este momento totalmente descuidado en donde le pregunta cómo ella lee el aletómetro y ella le va hablando y saca el aletómetro y todo el mundo, o sea, como que todos están súper alerta y vemos a este tipo que los ve directamente, que yo supongo que es el espía que tiene el señor Lancilius, que luego él va a decir como tengo ojos por toda esta aldea y bueno, como todas estas cosas, pero además vemos que hay muchos agentes del magisterio, que después va a ser bien interesante porque hay tantos agentes del magisterio en este momento ahí. Como que Farder Coram cae en la cuenta y entonces le pide a Lyra que lo guarde y entonces le empieza a explicar, ¿no? Que las brujas no tienen comunicación directa con el resto de humanos normales, sino que tienen un cónsul que es como su embajador en este mundo y van a ir precisamente a donde ese cónsul para pedirle que les pase el mensaje a las brujas, específicamente a la bruja Serafina Pécala, de que ellos necesitan su ayuda en esta cosa, en esta misión de recuperar a sus niños y todo esto. Entonces llegan a donde el cónsul. Farder Coram le pide a Lyra que guarde el aletómetro y que no lo muestre. Digamos que él sabe que, o sea, en términos generales todo el mundo sabe que esto es ilegal y que hay algo muy especial con los aletómetros, y además si el mundo se entera de que Lyra específicamente puede leer el aletómetro de esa manera, puede ser bien complicado porque además en este episodio nos muestran cómo son las otras personas que leen el aletómetro en estas interacciones de las que vamos a hablar ahorita, de la señorita Coulter con Fra Pavel, que es este padre del magisterio. Pero bueno, el hecho es que llegan a donde el cónsul inicialmente como que está un poco escéptico con respecto a darle el mensaje a las brujas, como esta guerra no es nuestra, como todas estas cosas, hasta que Farder Coram le habla de los niños y el cónsul le dice que en el pueblo también han vivido algo, que también saben cuáles son las consecuencias de todo esto y que por algo no se ven niños en ese pueblo, y además les dice que no se sabe exactamente qué es lo que pasa, los niños están muy poco tiempo ahí y continúan hacia el norte y que solamente han escuchado rumores con respecto a este procedimiento que les hacen, ¿no? A esta intercisión que nosotros ya sabemos un poco que eso, ya podemos intuir qué es, y está relacionado con estas máquinas, con estos planos que vio Lyra dentro de la oficina de la señorita Coulter, ¿no? Esta máquina con dos cápsulas en donde ponen a un humano aquí y al daimon acá, y hay una cuchilla en medio que ellos, pues, o sea, creo que tiene que ver obviamente con una separación, ¿no? Separar de alguna manera al daimon del humano.
Entonces, se sabe, pero no se tiene toda la información. Entonces, vemos cómo, a pesar de que todo el mundo en el pueblo sabe qué es lo que está pasando de una manera u otra, no lo ignoran, ¿no? Y puede ser por miedo, yo creo que por diferentes razones, pero por ejemplo, Yorick Bernison más adelante en el episodio también habla al respecto. El cónsul termina diciéndoles que va a pensarlo y va a ver si le pasa su mensaje a Serafina, pero antes de irse le dice a Lyra que él sabe que ya tiene el aletómetro. Y Lyra le muestra el aletómetro y vemos esta mirada súper extraña del señor Lancilius, porque además le dice que si tiene los libros, ¿no? Como está, que pareciera que está dispuesto a robar el aletómetro si además tiene los libros, o como si estuviera dispuesto a hacer algo o de pronto proponerles alguna especie de trato o algo por el estilo, pero entonces ella le dice que no, que ella puede leerlo así simplemente, y él, para probarla, le pide que encuentre la aguja de pino, pues la rama de pino que pertenece a Serafina, que entonces dice que todas las brujas tienen una rama específica y que esa rama sirve para comunicarse con ellas. Entonces Lyra le pregunta al aletómetro, encuentra la rama de Serafina y el señor Lancilius como recompensa le da una agujita y le dice que si alguna vez llega a necesitarla realmente, se contacte con ella por medio de esa aguja. Lyra le pregunta qué pregunta le deberían estar haciendo y el señor Lancilius le dice que el camino que les espera es bastante complicado, que ella es inteligente pero que le falta músculo y que el magisterio tiene eso, el magisterio tiene músculo, entonces que obviamente tienen mucha ventaja, que él le recomendaría que se hiciera con los servicios de un oso con armadura, que hay uno en el pueblo, pero que lo tienen como cautivo porque les sirve su trabajo en metal y toda esta cosa, pero después nos vamos a enterar de que no es tan sencillo, ¿no? De cómo engañaron a Yorick Bernison y todas estas cosas y cómo lo están manteniendo ahí básicamente a la fuerza. Pero entonces Lyra ya queda con esta idea, ¿no? ¡Wow! Un oso con armadura, tengo que buscar un oso con armadura. Van a buscarlo y lo encuentran trabajando precisamente y le dicen que necesitan sus servicios. Él les dice o sea, básicamente los rechaza, les dice que no, que él no está a la venta. Cuando le mencionan lo de los niños, él dice que sabe qué es lo de qué hablan, que conoce a los cortadores de niños y que en el pueblo simplemente están ignorándolo, y a pesar de que todo el mundo sabe que desaparecen los niños, pero termina rechazándolos. Entonces Lyra y Farther Corram se van. Mientras tanto, la señorita Coulter está llegando al magisterio porque fue convocada por el cardenal. Entonces está llegando, primero se encuentra con el padre MacPhail, él la reprende por lo que sucedió en la universidad. En medio de eso llega el cardenal y le dice como gracias, está despedida, le voy a dar el liderazgo de la junta al padre MacPhail y usted ya no va a tener ninguna responsabilidad oficial con nosotros. Y la señorita Coulter siempre sacándose las debajo de la manga como no, mire, eso es lo que vamos a hacer, usted me va a dejar seguir con mis labores y yo me voy a ir mañana al norte y yo le voy a decir por qué. Y es que yo tengo a Lord Asriel. Y ¡pum! La sorpresa, como así que tiene a Lord Asriel, e incluso para nosotros. Sí, la cosa es que lo tienen unos osos en el norte y casualmente esos osos están bajo mi mando. Entonces, si ustedes quieren a Lord Asriel, me van a dejar hacer esto y además de todo me van a dejar preguntarle a Fra Pavel una cosa para su aletómetro. Y aquí es donde empezamos a ver todas estas dinámicas, ¿no? Como el aletómetro es esta figura tan importante, como el magisterio tiene el poder conocido de todos los aletómetros excepto el que sabemos que tiene Lyra, aunque si ella tiene uno probablemente puede haber otros, pero la cosa es que esta es una máquina, este es un dispositivo que responde cualquier pregunta. Imagínense eso, imagínense el poder que tiene algo de esto. Imagínense lo que pueden hacer fuerzas políticas o lo que puede hacer cualquiera o lo que puede hacer alguien contra un enemigo sabiendo las respuestas de todo, pudiendo hacer una pregunta y pudiendo saber de manera fácil, de manera sencilla, cuál es la respuesta a esa pregunta. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta de qué es lo que hace tan especial a Lyra, ¿no? Porque vemos que Fra Pavel efectivamente tiene esto, tiene los libros para leer los símbolos y le dice a la señorita Coulter que el estudio de la respuesta del aletómetro puede durar semanas. Ellos no son como Lyra, ellos no tienen esta intuición o no tienen este conocimiento instintivo de cuáles son los significados de los símbolos, ¿no? Porque vemos que tiene unos símbolos limitados, tiene un número limitado de símbolos, pero cada símbolo puede tener unos significados y puede tener unas connotaciones infinitas, y esa es la interpretación que se demora tanto tiempo y por eso necesitan todos esos libros. Y yo supongo que debe ser un trabajo
más bien complicado. Entonces el hecho de que Lyra pueda leerlo instantáneamente, sin necesidad de libros, sin necesidad de todo esto, es lo que la hace tan especial. ¿Y por qué Lyra puede hacerlo? Y digamos que vuelvo yo un poco a mi teoría de que la señorita Coulter puede no ser de este mundo, sino que puede ser de el otro lado o algo por el estilo, teniendo en cuenta toda esta historia de cómo ella se encuentra con Lord Asriel y bueno, como todas estas cosas y su interés por el polvo y todo esto, no sé. Esa es la teoría que yo tengo en este momento. Les recuerdo que aquí estamos hablando sin spoilers del resto. Yo he leído el primer libro y visto la primera película, pero no queremos dañarle la experiencia a nadie que no haya tenido ninguna experiencia con His Dark Materials, si esté viviendo esto por primera vez. Entonces, si saben la respuesta a esto, por favor, no la dejen abajo porque eso tampoco lo sé yo. Esa información no tengo yo idea, pero es la teoría con la que estoy hablando ahorita, con la que estoy trabajando ahorita. Y digamos que si la señorita Coulter perteneciera al otro lado del portal y Lord Asriel perteneciera a este universo que estamos viendo acá, un hijo es un hijo híbrido, ¿cómo sería? Pues o sea, tenemos a Lyra, ¿cómo sería? Tal vez por eso ella tiene esta afinidad tan especial con el aletómetro y tiene estas habilidades especiales, y es porque ella pertenece a los dos lugares o algo por el estilo. No sé, esa es mi teoría hasta el momento, pero bueno. La cosa es que la pregunta que le quiere hacer la señorita Coulter al aletómetro de Fra Pavel es ¿quién es Lyra Belacqua? Y es como, él le va a decir como, pero usted ya sabe, y ella como no, simplemente hágale la pregunta. Entonces quiero yo saber también por qué esta pregunta específicamente, si la señorita Coulter tiene todavía alguna duda con respecto a algo, cuáles son las intenciones reales de ella al hacer esta pregunta al aletómetro. Lyra y Farder Coram están de vuelta en el barco, vemos cómo ella está eligiendo otro abrigo y todo esto, pero entonces mientras tanto le pregunta a Farder Coram cuál es su relación con Serafina. Y este fue el momento que me gustó más del episodio porque siento que fue como el momento emocional más fuerte y me gusta mucho porque James Cosmo es un gran actor y aquí le dan la oportunidad para demostrarlo y nos dan aún más profundidad en el personaje de Farder Coram y nos hacen involucrarnos emocionalmente más con él, ¿no? Pues ya es un personaje que a uno le cae bien porque ha estado protegiendo a Lyra, ha estado haciendo todas estas cosas, pero saber las razones de él, su historia pasada, todas estas cosas hacen como que uno le tome un poco más de cariño. Entonces eso me gusta mucho, pero entonces habla él de que él estaba enamorado de Serafina, tenían una relación y tuvieron un hijo, pero ese hijo murió trágicamente durante una epidemia. Y que ahí fue cuando ellos se separaron. Porque mientras Serafina estaba llena de esta ira y quería ir hasta los confines del mundo y hacer lo que fuera necesario, reclamarle a quien fuera necesario para poder traer de vuelta a su hijo, él simplemente quería pasar su duelo tranquilamente y después del entierro del niño se separaron y no se han visto desde ese momento. Y lo vemos llorar y después vemos como este impacto que tiene la aparición de el daimón de Serafina, ¿no? Y vemos esa conversación y vemos como el impacto de las palabras que tiene en Farder Coram cuando él, a pesar de la separación, a pesar de todo este tiempo, el daimón le dice que Serafina lo va a apoyar y lo va a acompañar en cualquiera que sea el camino que él haya elegido. Y es como, no sé, me pareció muy bonito y quiero ver más de la relación entre estos dos personajes, quiero ver cómo se desarrolla, quiero ver algo más de esto, pero me gustó muchísimo ese aspecto del episodio. Mientras tanto, Lee está en esta taberna, está creando todos estos problemas, está preguntando, etcétera, etcétera, hasta que lo sacan y cuando lo sacan, él se encuentra con Lyra. Entonces, él está gritando porque si alguien ha visto un oso, como todas estas cosas, Lyra le dice que ellos pueden o no saber dónde está el oso, que si les da más información de pronto le dice algo y estos son los momentos que me gustan más y por eso digo que esta es la Lyra que más me ha gustado de toda la serie y creo que hemos visto a Daphne King poder dar su mejor interpretación como Lyra en todas estas interacciones, ¿no? Como esta niña que logra superar a todos los otros adultos, ¿no? Y logra siempre salirse con la suya de una manera u otra, como esta niña juguetona, como todas estas cosas, pícara, porque digamos que la película, a pesar de que me pareció que tuvo ciertos aspectos positivos, la niña que eligieron para interpretar a Lyra me pareció que era una niña demasiado delicada, era una niña demasiado bonita en el sentido en el que
era difícil creer que esta niña pudiera tener todas estas habilidades o que hiciera todas estas cosas, mientras que Daphne King es una niña que se nota un poco más niña, se nota un poco más juguetona, se nota un poco diferente, se nota, o sea, es mucho más creíble verla a ella correr por los techos de una universidad y viviendo todas estas aventuras y hablando de la manera en la que habla con los adultos y todas estas cosas. Entonces me parece que desde el casting en esta serie ya lo hicieron muchísimo mejor que en la película, pero entonces aquí vemos a eso, vemos en su punto máximo a esta Lyra hablando con todos, teniendo la información, manejando la información, lo que le dice a los demás. Entonces como que deja interesado a Lee y simplemente lo deja ahí y se va con Farder Coram. Y es muy gracioso porque Lee trata de reclamarle a Farder Coram y decirle como deme usted la información, y Farder le dice como lo siento, yo solamente estoy siguiendo a la niña, si ella no le quiere decir nada, no le decimos nada. Hasta luego. Tenemos otra conversación entre Farder Coram y Lord Fa en donde él está diciendo que hay algo especial con respecto a Lyra, que ella habla con la gente y la gente la escucha y la tiene en cuenta de maneras especiales. En medio de eso llega el daimón de Serafina, que es este pájaro súper bonito. Entonces se presentan toda esta cosa y el daimón les dice que las brujas los van a apoyar, pero no todas las brujas, que hay brujas que están trabajando con la junta de oblación y que son brujas que están buscando polvo, pero que las que están al mando de Serafina, ellas sí los van a poder apoyar, pero además les dice en dónde están, ¿no? Les dice que están en un lugar que se llama La Estación, pero pues que las brujas lo conocen como Bolvangar, que después Farder Coram va a decir que la traducción literal es como lugar de muerte, y que ese lugar está a 4 días al noreste. Y tenemos este momento en el que Lyra está mirando al cielo preguntándose por Roger y de pronto ve una ciudad en la aurora boreal, ¿no? Y digamos que Lord Asriel tuvo que hacer un montón de cosas solamente para tomar una fotografía en donde se viera eso. No creo que muchas personas puedan verlo simplemente a ojo desnudo. Entonces creo que también tiene que ver con esta afinidad que tiene Lyra con el polvo, con el aletómetro, con sus habilidades y con todas estas cosas. El hecho de que haya podido ver, si fuera por un momento, esta ciudad ahí. Pero entonces ella sigue preguntándose por Roger, que qué es lo que está pasando. En ese momento llega Tony Costa y le dice que él también se pregunta por su hermano, que se encuentra en los lugares más insólitos preguntándose cómo estará su hermano, pero que van y concluyen como vamos a recuperarlos, vamos a hacer lo que sea para recuperarlos. Lee encuentra a Iorek después de estarlo buscando todo el día y habla con él, y básicamente la cosa es que Iorek no quiere ayuda. Lee obviamente se la está ofreciendo, le dice que se lo debe, que pueden encontrar su armadura y pueden irse de ahí, y Iorek le dice que hizo cosas muy malas, o sea, como que hay algo que hizo él que lo tiene muy arrepentido y que lo tiene de una manera u otra, a pesar de que no sabe tampoco dónde está su armadura, que lo tiene atado a él, por decirlo de una manera, moralmente. O sea, como que él sabe que lo que hizo fue muy malo y por eso tiene que pagar esa deuda que está pagando en ese momento. Lee le dice que ellos no lo van a juzgar y Iorek le dice, ¿y si quiero ser juzgado? Como reforzando una vez más, esto fue muy malo y yo no puedo seguir viviendo de la misma manera después de lo que hice, que no sé si nos lo van a contar en el futuro, pero aquí como que nos dicen después que hay una deuda de sangre, que él destruyó unas cosas, bueno, como diferentes cosas, pero nada que parezca lo suficientemente drástico como para que Iorek se sienta de la manera en la que se siente, a menos que hable de una traición a sí mismo. Y entonces, viendo que no va a poder hacer nada directamente con él, Lee se va a donde el señor Sisselman a decirle como, miren, ustedes tienen algo que es mío, porque Iorek perdió su armadura contra mí en una apuesta, entonces esa armadura me pertenece, no le pertenece al magisterio, pero obviamente está tratando como de sacarle toda esta información a Sisselman de qué es lo que está pasando. Entonces nos enteramos de esto, de la deuda de sangre, como todas estas cosas, pero entonces como que el conflicto llega a su punto máximo cuando Lee sigue presionando y sigue presionando y sigue presionando, y menciona algo bastante interesante, y es la razón por la que hay tantos agentes del magisterio y hay padres y toda esta cosa en este pueblo. Y dice, por generaciones el magisterio ha estado tratando de hacerse con el control de este pueblo y del norte y nunca lo ha logrado porque aquí la gente no lo dejan. ¿Qué pasaría si el encargado de pronto sí los deja? Y el señor Sisselman empieza como a sudar frío
hasta que saca un arma y lo saca amenazado, básicamente. Vemos que Coulter está como preparando algún discurso o algo por el estilo que luego nos vamos a dar cuenta de que es para su encuentro con Uford Rankinson, si no estoy mal, tengo que volver a buscar el nombre, pero si no estoy mal es Uford Rankinson, que es el rey de los osos, y vemos que ella tuvo algo que ver con Iorek Byrnison y deshacerse de él, y por qué Iorek Byrnison es tan peligroso para este Joffrey, qué es lo que pasó. Pero bueno, la cosa es que ella después va a tratar de que le devuelvan a Lord Asriel o que hagan algunas cosas con Lord Asriel, pero este rey, o sea, es lo que sucede cuando uno apoya a dictadores o cuando uno apoya a este tipo de personas, porque vemos que hay una historia turbia, vemos que este Joffrey llegó a ser el rey de los osos, no de la manera más honesta, hubo juego sucio detrás de todo esto o algo tuvo que suceder, pero entonces es lo que puede suceder, y es que cuando uno ayuda a llegar al poder a este tipo de personas, cuando llegan al poder se le pueden salir de las manos porque ahora efectivamente tienen poder, y es lo que le está pasando a la señorita Coulter, ¿no? Y lo que le ofrece ella a cambio de todo esto es que sea bautizado, es que el magisterio lo va a acoger a él dentro del magisterio, básicamente lo va a acoger dentro de su religión, y que sería el único oso en toda la historia que habría sido acogido por el magisterio. Y vemos que hay algo ahí que le llama mucho la atención a Joffrey, y que él es, o sea, es como unas ansias de aprobación, ¿no? Como unas ansias de ser superior, como, ok, ya soy el rey de los osos, pero hay algo que puedo hacer algo aún mejor y puedo estar aún por encima de todo el resto, y eso tiene que ver con el magisterio. Entonces como que ahí llegan a cierto acuerdo, pero vemos que la señorita Coulter no lo puede manejar totalmente. También tenemos que Boreal tiene otra interacción con Fra Pavel en donde le está preguntando qué fue lo que le dijo la señorita Coulter, cuál fue la pregunta que ella le hizo, y además él quiere también hacerle una pregunta. Fra Pavel no le va a revelar ninguna información, y vemos que hay una historia entre estos dos personajes, una historia pasada en donde Boreal le dice que él sabe cuáles son sus inclinaciones aberrantes y cómo esto ha traído consecuencias para el magisterio, y que si no quiere que nadie más se entere de esto, va a tener que ayudarlo. Y es como, ok, eso es súper sórdido, como si lo relacionamos con lo que sucede en nuestro universo, con la religión católica y con los padres católicos, creo que podemos llevarnos una idea de cuáles son estas inclinaciones aberrantes a las que se refiere Boreal. Aunque también podría tener algo que ver con homosexualidad o algo por el estilo, pero no sé, teniendo en cuenta como este historial que tenemos de esta crítica hacia la religión y a todos estos sistemas y todas estas cosas, yo supongo que tiene que ver más con casos de pederastia que hemos visto en los últimos tiempos con respecto a los padres de religión católica y todo esto. Pero bueno, el hecho es que esta extorsión funciona bastante bien porque Fra Pavel finalmente decide hacer esta pregunta al etómetro. La pregunta es que Boreal quiere saber qué fue lo que descubrió Grumman en sus expediciones, y dice que necesita entender qué fue lo que descubrió para poder entender a Grumman y para poder continuar con su propia misión. Vemos que Lord Fa tiene bastantes dudas con respecto a Iorek Byrnison, y pues como que el hecho de que Lyra quiera tenerlo en la misión, y le dice que no, que ellos han escuchado, han hecho su propia investigación, y que Iorek se emborrachó y destruyó el pueblo, y que tener a una persona así en la misión a ellos no les interesa. Pero Lyra obviamente quiere continuar con todo esto, le hace la pregunta al aletómetro y el aletómetro le dice que lo engañaron, pero aún así Lord Fa le dice que no van a tener al oso. Entonces Lyra se va en su misión independiente, y tenemos este momento en el que ella está hablando con Lee en medio del desayuno, le está quitando su tocino, está tratando de sacarle información, como que termina dándose cuenta de que lo que tienen de Iorek Byrnison y por la razón por la que él está ahí es su armadura, pero además de eso también engaña a Lee en una cosa que me pareció genial, y es como Lord Fa quiere contratarlo y quiere contratar al oso y le vamos a pagar súper bien y toda esta cosa, y Lee se lo cree completo, y después más adelante cuando se presenta con Lord Fa se da cuenta de que no era así. Tenemos este momento súper divertido. Lyra va a donde Iorek, termina diciéndole dónde está la armadura, pero en medio de todas estas interacciones nos vamos enterando de qué es lo que hace tan importante a esta armadura, ¿no? Y por qué él no puede hacerse otra, y por qué todas estas cosas. Y es que Lee dice que las armaduras para los osos son como los daimones para los humanos, son su alma en ese metal,
está su alma, y después cuando Lyra le pregunta a Iorek que por qué no se hace otra armadura, él le dice que la que él tiene, la de él, es especial, fue una armadura hecha para él, por él, y que no es de cualquier metal, que es de hierro, de hierro del cielo, que probablemente tiene que ver, no sé, los materiales tal vez los sacan de meteoritos o de cosas por el estilo, entonces no es un material ordinario, sino que es un material especial que vemos, y me parece muy interesante ver después cuando él sale con su armadura la diferencia entre las armaduras de él y la armadura de Joffrey, que cuando vemos el casco es este casco súper ornamentado con rojos y con dorados y con todas estas cosas, y la de Yorick es simplemente como las placas metálicas, lo que nos deja ver como la personalidad de ambos, ¿no? Como para Yorick el material es lo importante, trabajar con el material y el hecho de que se note que es de este material, mientras que para el nuevo rey de los osos o el rey de los osos, la opulencia es más importante y mostrarse a él mismo y que los ojos estén sobre él y que su armadura sea brillante y que toda esta cosa. Entonces me parece muy interesante y me lleva a preguntarme si cuando veamos a los otros osos vamos a ver toda esta variedad, ¿no? Como si cada oso hace su propia armadura, o si tienen herreros, o bueno, asumiendo que cada oso hace su armadura así como Iorek Byrnison hizo la suya, si estas armaduras son un reflejo de la personalidad de cada oso, y en ese sentido son como los daimones, ¿no? Como los daimones cuando se asientan, que revelan qué tipo de persona es su humano. Las armaduras y la apariencia de sus armaduras y los métodos de construcción y todo eso también revelan quién es el oso que la lleva. Iorek le dice que si va a ir con ella, él tiene el derecho a la venganza, él tiene derecho a vengarse de cualquiera que lo ataque. Lyra acepta, pero con la condición de que es solo si lo atacan, solo si él está en peligro. Apenas él se entera de dónde está la armadura, pierde el control y sale corriendo, destruyendo todo a su paso, lo cual nos deja ver cómo este peligro de Iorek Byrnison y cómo tenerlo como aliado es mucho mejor. Vemos que Iorek sale con su armadura, todos estos policías a cargo de Sysselmann empiezan a atacarlo. Él atrapa a Sysselmann y está a punto de matarlo hasta que Lyra lo convence, ¿no? Entonces ya tenemos ahora a Lee en nuestro equipo, tenemos a Iorek también en el equipo, terminan convenciendo a Lord Fa de que los deje entrar, de que contrate a Lee y a Iorek también, entonces comienzan su camino hacia el norte. Entonces sí, digamos que a pesar de que todo el episodio fue más lento, a pesar de que se nos fue todo el episodio tratando de encontrar a Iorek Byrnison y tratando de encontrar su armadura y toda esta cosa, me parece que aún así la información que nos dieron en medio, todas las cosas que sucedieron en medio, hicieron que fuera un capítulo bastante interesante. Digo de nuevo, me quedan todavía ciertas dudas con respecto a la interpretación de Lin-Manuel Miranda, pero la interpretación de Daphne King aquí me pareció que fue la mejor que hemos visto hasta el momento en la serie. James Cosmo como Farder Corram también, y vamos viendo diferentes cosas que nos van haciendo mucho más profundos y mucho mejores a todos estos personajes. Entonces sí, esperar cómo va a continuar todo esto, porque como decía al comienzo, ahorita vamos a tener más norte, más osos, más cosas. Creo que este va a ser el último, o esperaría yo que este fuera el último episodio lento que vamos a tener, por lo menos en esta primera temporada de la serie. Por el momento no tengo nada más que decir al respecto, entonces les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones, qué les pareció a ustedes este episodio, qué les parecieron las historias que nos dieron de los personajes, cuáles son sus propias teorías. Recuerden que si ya saben qué va a pasar, no dejen ningún spoiler, o si no los voy a banear permanentemente de la sección de comentarios. Pero lo más importante, más que el miedo a que los banee, debería ser que no quieran arruinarle la experiencia a nadie. Muchísimas gracias por ver el video, denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos, y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones, y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando subamos nada de. También pueden encontrar este y otros programas en su versión de solo audio en cualquiera de las plataformas de podcast que utilicen, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/nosabamosnada4, en Twitter, en Instagram, en @nosabamosnada, en Vero me encuentran como nosabamosnada, en D-Live también. Recuerden unirse al Discord de comunidad de NSN, todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.